Cómo el Espíritu Santo te habla cuando más necesitas una respuesta. Cuando más necesitas una respuesta es cuando el alma más se inquieta. No hay nada más desgastante que orar con el corazón en la mano y no saber si Dios está escuchando. En esos momentos sientes que el cielo está cerrado, que tus palabras rebotan contra el techo y que nadie está del otro lado. Hay decisiones que no pueden esperar, situaciones que aprietan el pecho, caminos que se bifurcan y te obligan a escoger, pero no sabes hacia dónde ir. Es ahí, justo ahí, cuando el Espíritu Santo se convierte en más que una promesa lejana, se convierte en la única voz que puede salvarte del caos interior. Pero, ¿cómo escuchar esa voz cuando todo dentro de ti está lleno de ruido? ¿Cómo saber si esa idea es su dirección o tu propio deseo disfrazado de urgencia? ¿Cómo distinguir entre lo que tú quieres oír y lo que Dios realmente quiere decirte? Es aquí donde este mensaje se vuelve más que necesario, porque no se trata solo de recibir una respuesta. Se trata de aprender a reconocerla, a esperarla con el corazón correcto y a obedecerla aunque no encaje con tu lógica. El Espíritu Santo no guarda silencio porque no le importas. Al contrario, Él está más cerca que nunca cuando te sientes más perdido. Pero no se manifiesta con gritos, se revela en la rendición. No impone su voz, entrena tu oído. Y mientras tú buscas una solución inmediata, Él está formando en ti la sensibilidad para que aprendas a caminar con certeza y no con ansiedad. Este video no solo te mostrará cómo Dios responde, te llevará a descubrir que muchas veces ya lo hizo, pero no lo reconociste. Te abrirá los ojos para que veas las señales que ya estaban allí. Te devolverá la esperanza de saber que no estás hablando al vacío y que el cielo está más activo de lo que crees. Porque el Espíritu Santo tiene formas profundas, tiernas, contundentes y muchas veces inesperadas de hablar, sobre todo cuando más necesitas escucharlo. Prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo una enseñanza, es una experiencia que puede cambiar para siempre tu forma de buscar y recibir la voz de Dios. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Cuando clamas con fuerza, cuando derramas tus lágrimas con urgencia, cuando tu alma está desesperada por una dirección clara y lo único que recibes es un silencio profundo, es normal que creas que Dios se ha apartado, que algo hiciste mal, que el cielo se cerró, que tus palabras no fueron suficientes. Pero lo que a menudo no se comprende es que el silencio de Dios no significa su ausencia. Muy por el contrario, es muchas veces la señal más evidente de que el Espíritu Santo está trabajando en lo más íntimo de tu vida. No para darte una respuesta rápida, sino para prepararte para una revelación más profunda y permanente. En los momentos donde el alma exige respuestas inmediatas, Dios responde con silencio, no por indiferencia, sino por intención. Porque si hablara antes de tiempo, correrías con la respuesta, pero no con el carácter. Tomarías la dirección, pero no llevarías la madurez para sostenerla. El silencio no es un castigo, es el taller donde tu oído se educa, donde tu dependencia se purifica, donde tu fe se desintoxica del control. Es en ese silencio donde el Espíritu Santo te enseña a dejar de depender de señales externas y te entrena para confiar en su presencia interna. Cuando todo parece callado, Él está observando qué tipo de hijo eres. Si eres el que solo busca respuestas para solucionar un problema o el que busca comunión por amor, aunque no reciba nada a cambio. Porque una fe que solo vive de respuestas no es fe, es transacción. Y Dios no te quiere dependiente de instrucciones, sino de su voz. El silencio revela si amas a Dios o solo a lo que Dios puede darte, si buscas su voluntad o solo una salida rápida al dolor, si estás dispuesto a esperar
o a huir en cuanto el tiempo se alarga más de lo que tu carne tolera. El Espíritu Santo no se apresura, Él es preciso. Y cuando no responde de inmediato, es porque está labrando algo más grande que una solución. Está construyendo sensibilidad. Te está enseñando que la voz de Dios no siempre se escucha en el trueno, en la señal extraordinaria, en el milagro visible. A veces llega como un susurro que solo se oye cuando el alma ha sido quebrada. Y ese tipo de oído solo se afina en el silencio, porque lo espiritual no se impone, se percibe. Y el silencio es el escenario donde aprendes a percibir lo que antes pasabas por alto. Cuando Jesús estaba en el desierto, lleno del Espíritu, no recibió instrucciones cada día, no tuvo sueños reveladores a cada paso, no vivió visiones constantes. Fue guiado a un lugar sin ruido para depender de lo que ya se le había dicho, no de lo que esperaba escuchar. Así también te lleva a ti el Espíritu, a un lugar donde lo que sostenga tu fe no sea la emoción del momento, sino la convicción de que aunque no oyes nada, Él sigue siendo fiel. Porque el silencio no mata la promesa, la fortalece, no borra la voz de Dios, la limpia de tus expectativas humanas. Hay decisiones que Dios no permitirá que tomes hasta que no aprendas a confiar sin instrucciones detalladas. Porque si te diera la respuesta ahora, podrías convertirla en un ídolo. Podrías correr a hacer lo correcto, pero con un corazón aún cargado de miedo, de necesidad, de control. Por eso calla. No porque no tenga algo que decirte, sino porque lo que quiere darte primero no es una dirección, es un nuevo corazón. Un corazón que ya no se desespera, que ya no se rinde, que ya no se conforma con lo que siente. Un corazón que decide quedarse, esperar, callar y confiar. Dios no es sordo, no está lejos, no se ha olvidado. Él está más cerca de lo que piensas, pero está haciendo algo que aún no entiendes. Está transformando tu identidad, reordenando tu interior, alineando tu espíritu con el cielo. Está eliminando capas de orgullo, de lógica, de emociones manipuladoras. Y cuando termine, cuando el horno del silencio haya purificado todo lo que tenía que purificar, su voz vendrá. No como respuesta a una oración desesperada, sino como fruto de una relación sólida, como recompensa a la espera fiel. Así que si hoy no oyes nada, no desesperes. Estás en la escuela del Espíritu, y cuando aprendas a amar su silencio, estarás más cerca de entender su voz. No porque hable más fuerte, sino porque tú ahora escuchas más profundo. No porque haya cambiado Él, sino porque ahora tú has sido cambiado. El Espíritu Santo no grita, susurra al alma que decide rendirse. El gran error de muchos al buscar una respuesta de Dios es esperar que el Espíritu Santo interrumpa su vida con estruendo, que los saque a la fuerza de la confusión, que grite por encima del ruido, que sacuda el corazón con una voz tan fuerte que no quede duda alguna. Pero el Espíritu no funciona desde la imposición, sino desde la rendición. No viene a dominarte, viene a invitarte. Y para escuchar un susurro, el alma tiene que estar en silencio, tiene que estar dispuesta, tiene que dejar de pelear por controlar y comenzar a descansar en obedecer. El Espíritu Santo no habla a quien exige, habla a quien se rinde. Hay corazones que oran con desesperación, pero no se callan para escuchar, que suplican dirección, pero no están dispuestos a soltar lo que ya decidieron. Y el Espíritu, que es tan real como tierno, espera, no porque sea indiferente, sino porque sabe que su voz no puede ser una opción más entre todas las opiniones que te rodean. Él no es ruido añadido, es guía perfecta. Y si no decides hacer espacio, seguirás confundiendo su voz con la tuya, su voluntad con tus deseos, su susurro con tu miedo. Dios no necesita gritar porque Él es Dios.
Su poder no está en el volumen, sino en la autoridad. Cuando habla, lo que estaba en caos se ordena. Pero esa voz tan poderosa, tan soberana, se comunica con dulzura. No porque le falte fuerza, sino porque quiere que tú aprendas a reconocer su carácter. Y su carácter es paz, es verdad, es dirección que no obliga, que no atropella, que no entra donde no se le ha dado permiso. El Espíritu Santo no se impone, se revela a quienes abren la puerta. Y esa puerta es la rendición total. Muchos quieren que el Espíritu les hable, pero siguen agarrados al miedo, a la lógica, a las excusas. Quieren una respuesta, pero no han dejado espacio para recibirla. Y lo que no entienden es que Dios no responde a negociaciones. Responde a corazones quebrantados, a los que dicen, no tengo todo claro, pero estoy dispuesto. No entiendo, pero confío. No veo la salida, pero me rindo. Ese tipo de fe, esa rendición profunda, es la que activa el susurro divino. Porque cuando ya no estás hablando tú, por fin puedes escuchar a Él. A veces el Espíritu Santo no habla más fuerte. Simplemente tú necesitas bajar el volumen de tus temores, de tus planes, de tu necesidad de tener el control. Porque el problema no es que Él no está hablando. El problema es que no puedes oírlo sobre el ruido que tú mismo generaste. Y mientras sigas intentando resolverlo todo por tus fuerzas, su voz seguirá esperando en el fondo, sin presionar, pero lista para guiar en cuanto estés listo para seguirla. El susurro del Espíritu no llega a los que corren, sino a los que se detienen. No llega a los que lo exigen, sino a los que lo invitan. Y cuando te rindes, cuando dices con el corazón en la mano, dime qué hacer y lo haré. Ahí, en ese momento exacto, Él responde. Tal vez no como pensabas, tal vez no con la respuesta que esperabas, pero sí con la voz que tu alma necesita. Hay cosas que Dios solo revela a los rendidos. Caminos que solo se abren cuando decides dejar de pelear con tu lógica. Soluciones que solo se manifiestan cuando confiesas, no puedo más, guíame tú. Porque el Espíritu Santo no es una fuerza mística que aparece cuando gritas más fuerte. Es una persona que camina contigo, que te ama, que está susurrando ahora mismo, esperando que calles por dentro y te rindas por completo. Y cuando lo haces, cuando decides confiar en su guía por encima de tus expectativas, el susurro se vuelve claro, se convierte en dirección firme, en paz inquebrantable, en convicción que no se mueve aunque todo tiemble, porque lo que comienza con rendición termina con revelación. Y esa revelación no solo te da respuestas, te transforma por completo. Las señales no siempre son extraordinarias. A veces son detalles ordinarios llenos de cielo. Muchos están esperando que Dios hable con truenos para creer que está presente. Están esperando un sueño profético, una visión impactante, una voz audible que sacuda sus sentidos. Pero en esa espera por lo espectacular se están perdiendo de lo que el Espíritu Santo ya está hablando en lo cotidiano. Porque su forma de guiar no siempre se manifiesta en grande. Muchas veces se esconde en lo simple, en lo que parece irrelevante, en lo que no se nota si no tienes el corazón despierto. Dios no tiene que irrumpir con milagros para dejar claro que está contigo. Muchas veces las señales que envía son tan suaves, tan discretas, que solo las perciben quienes están atentos. Una conversación casual que te deja inquieto, una frase en una canción que parece escrita para ti, un versículo leído 1000 veces, pero que hoy quiebra algo en tu alma. Una oportunidad que aparece sin que la buscaras, una puerta que se cierra justo cuando ibas a entrar, un cambio inesperado que parece insignificante, pero que transforma el rumbo de tus días. Todo eso, si lo miras con los ojos del Espíritu, son señales llenas de cielo. El problema no es que Dios no esté hablando, es que estás esperando que lo haga como tú quieres,
cuando Él está hablándote como Él sabe que necesitas. Mientras tú buscas el fuego en el cielo, Él está encendiendo una chispa en tu interior. Mientras tú esperas una palabra estruendosa, Él ya está guiando tus pasos con movimientos sutiles. Y si no desaceleras tu alma, si no cultivas una sensibilidad real a su presencia, pasarás por alto cada señal creyendo que fueron coincidencias. Hay personas que han pedido confirmaciones y Dios se las ha dado en formas tan comunes que las ignoraron, porque pensaron que una respuesta divina debía venir con misticismo, con gloria evidente, con algo fuera de lo normal. Pero Dios no está limitado por tus expectativas. Él puede hablarte en lo pequeño, y de hecho muchas veces lo hace así para enseñarte humildad, dependencia, sensibilidad, para que dejes de buscar experiencias y empieces a buscar su voz en todo. Cuando aprendes a vivir con los oídos del Espíritu y los ojos del alma abiertos, todo se convierte en altar. Un mensaje en un momento exacto. Una decisión que no te atreviste a tomar y que luego entendiste por qué no lo hiciste. Un consejo que parecía simple, pero que abrió una puerta en tu entendimiento. Una paz que llegó sin explicación. Todo eso son formas en las que el Espíritu te está diciendo: estoy aquí, te estoy guiando, solo presta atención. Jesús caminó con sus discípulos durante años y muchas veces les habló con ejemplos simples, con parábolas, con imágenes comunes. Porque el reino de Dios se esconde en lo cotidiano, no en lo complicado. El problema no es la falta de señales, es la falta de sensibilidad. Y cuando dejas de exigir lo grandioso y comienzas a valorar lo sencillo, te das cuenta de que el cielo está hablándote a cada paso. El Espíritu Santo no necesita hacer algo extraordinario para ser escuchado, solo necesita que tengas un corazón dispuesto, atento, quebrantado, y cuando lo tienes, cada día se convierte en una conversación con Dios. Cada paso se vuelve una respuesta, cada pequeño detalle una guía. Ya no necesitas pruebas sobrenaturales para creer, porque sabes que el que camina contigo, aunque susurre en voz baja, nunca deja de hablar. Si estás esperando algo fuera de lo común, pero te has perdido la paz que sientes cuando oras, el consejo que llegó sin buscarlo, la palabra que te hizo llorar sin saber por qué, entonces detente. Mira otra vez. Escucha otra vez, porque Dios ya está hablando. Solo necesitas prestar atención en lo simple para descubrir que lo que llamabas ordinario era su presencia en forma de detalle. ¿Cómo distinguir la voz del Espíritu de tu necesidad emocional? Una de las luchas más comunes cuando estás desesperado por una respuesta es esta: ¿realmente Dios me está hablando o solo es lo que yo quiero oír? ¿Esa paz que siento es del Espíritu Santo o es solo alivio emocional? ¿Esa idea tan clara viene de Él o es fruto de mi deseo intenso de salir ya del dolor? Y aquí es donde muchos se confunden, toman decisiones apresuradas, afirman que Dios les habló y luego, cuando todo se cae, se preguntan cómo fue que se equivocaron tanto si supuestamente habían escuchado a Dios. Pero la verdad es que no todo lo que suena bien viene del Espíritu, y no todo lo que se siente correcto en el alma es la voz del cielo. Hay que aprender a discernir. El Espíritu Santo no habla desde la necesidad, habla desde la verdad. No responde a tus emociones, responde a tu fe. No guía por presión, guía por paz. Por eso, lo primero que necesitas hacer cuando crees haber recibido una dirección es esto: examinar la raíz. ¿De dónde nace eso que crees haber escuchado? ¿Vino después de rendirte, de orar con sinceridad, de dejar tus planes a un lado? ¿O vino en medio de tu ansiedad, en tu urgencia por resolver, en el impulso por dejar de sufrir? Porque si nació del miedo,
es muy probable que no sea Dios. Si nació del deseo de tener control, posiblemente sea tu alma, no su espíritu. La voz del Espíritu Santo siempre lleva consigo un fruto: paz que no se mueve con el ruido, convicción profunda y un llamado a caminar en obediencia aunque duela. La voz de la emoción, en cambio, suena fuerte al principio, pero se desvanece con el tiempo. La voz de la necesidad se alimenta de argumentos, de justificaciones, de lógicas humanas. Pero la voz del Espíritu no necesita explicación. Cuando es Él, lo sabes. No porque te convence, sino porque te confronta y a la vez te afirma, te reta, pero también te sostiene. Una señal clara de que lo que escuchaste no vino de Dios es cuando necesitas forzar todo para que funcione. Cuando tienes que insistir, empujar, manipular. Cuando todo lo que está a tu alrededor se resiste, pero tú sigues diciéndote que es Dios solo porque quieres que lo sea. Pero cuando el Espíritu Santo guía, aún en el dolor hay paz. Aún en la espera hay firmeza. Aun cuando no todo tiene sentido, hay una certeza que no depende de circunstancias. Aprender a discernir entre lo que sientes y lo que Él dice no es un evento, es una práctica diaria. No es algo que ocurre automáticamente, es algo que se desarrolla en oración, en rendición, en silencio, en comunión. Y muchas veces tendrás que poner a prueba lo que oyes, no con tus emociones, sino con la palabra, porque Dios nunca se contradice. Si eso que crees que te dijo te lleva a actuar en contra de su carácter, no es su voz. Si te aleja de la obediencia, si te justifica el pecado, si te llena de confusión o arrogancia, no viene del cielo. La necesidad emocional es fuerte, quiere respuestas inmediatas, busca consuelo a cualquier precio. Y si no tienes cuidado, terminarás poniendo la voz de tu alma en el lugar de la voz del Espíritu. Pero cuando decides esperar, cuando decides no moverte sin paz verdadera, cuando decides rendir lo que tanto deseas y decir, aunque no lo entienda, haré lo que tú digas, no lo que yo quiera, entonces su voz se vuelve clara, porque no está escondida. Solo estaba siendo opacada por tu ruido. El Espíritu Santo no te guía para complacerte, te guía para transformarte. No te da lo que deseas, te da lo que necesitas para crecer. Y cuando aprendes a distinguir eso, dejas de buscar confirmaciones externas y empiezas a caminar con seguridad interna. Porque ya no estás siguiendo tus emociones disfrazadas de fe. Estás obedeciendo al Espíritu, que no siempre te dice lo que quieres oír, pero siempre te lleva al lugar correcto. Cuando la inquietud es más fuerte que el deseo, es una alerta del Espíritu Santo. Hay momentos en que crees haber recibido una respuesta. Todo parece encajar, tus emociones están elevadas, el escenario pinta favorable y tu deseo te empuja con fuerza, pero dentro de ti, en lo más profundo, hay algo que no te deja avanzar en paz. No es miedo, no es duda lógica, es una inquietud constante, un susurro que no puedes silenciar, una incomodidad espiritual que te dice, espera, no corras, no es por ahí. Y ahí es donde el Espíritu Santo empieza a hablar más fuerte que tu deseo, no con palabras audibles, sino con una incomodidad que no puedes ignorar. Esta inquietud es una de las formas más fieles en que el Espíritu Santo guía a los que han aprendido a escuchar más allá de lo que sienten. Porque Él no solo responde con afirmaciones, también responde con advertencias. Y una de sus mayores señales de amor es esta: detenerte antes de que te destruyas con una decisión que parecía buena, pero no venía de Él. La incomodidad no es castigo, es protección. La tensión en tu espíritu es una alarma del cielo diciéndote, esto no es lo que yo tengo para ti. Muchas personas han seguido adelante con decisiones solo porque les parecieron correctas, porque todo a su alrededor decía que era el momento.
porque sus emociones estaban involucradas, sus planes ya estaban en marcha, su esperanza estaba depositada ahí, pero no escucharon esa voz suave que les decía, aún no. Esa resistencia interna que no sabían cómo explicar, pero que estaba presente. Y después, cuando las cosas cayeron, cuando las puertas se cerraron, cuando el dolor los golpeó, recordaron aquella sensación que intentaron ignorar. Esa era la voz del Espíritu, tratando de salvarlos de un camino equivocado. No todas las inquietudes vienen del miedo. Algunas vienen directamente del cielo. Son una forma de dirección, una manifestación de la sabiduría de Dios. Porque muchas veces no estás cayendo en pecado, simplemente te estás adelantando al tiempo correcto. Y el Espíritu no solo te guía al lugar correcto, también te guía en el momento correcto. Él sabe que hacer lo correcto en el momento incorrecto puede ser igual de peligroso que hacerlo equivocado. Por eso no siempre te dirá sí o no. A veces solo te dirá, espera. La inquietud del alma que no desaparece después de orar, después de ayunar, después de pedir consejo, no es algo que debas ignorar. Es una señal clara de que aún no has recibido la luz verde de parte de Dios. No importa si tienes todo preparado, no importa si todos a tu alrededor están de acuerdo, si el Espíritu no te ha dado paz, no te muevas. Porque obedecer tu deseo por encima de su dirección solo te llevará a confusión, a desgaste y a retraso. El Espíritu Santo ama tanto que no solo confirma lo que es de Dios, también te alerta sobre lo que no lo es. Pero tienes que aprender a distinguir entre tu emoción y su dirección. A veces esa inquietud es tan insistente que te quita el sueño, te roba la paz, te hace detenerte aunque todo esté aparentemente bien. No la ignores, no la calles, no intentes justificarte. Escucha, pregunta, rinde el control, porque esa voz que hoy incomoda, mañana te va a salvar. Muchos de los errores que cometiste, si los miras con honestidad, vinieron después de haber sentido esta misma inquietud. Pero decidiste avanzar porque tu deseo era más fuerte que tu rendición, porque querías que fuera de Dios, más de lo que querías que realmente lo fuera. Pero ya no estás en ese lugar. Ahora sabes, ahora reconoces esa voz, ahora puedes frenar antes de caer. Porque cuando el Espíritu Santo incomoda, no es para confundirte, es para protegerte del dolor que tú no ves venir. Y si ahora estás sintiendo eso, esa tensión en tu interior, esa duda que no puedes soltar, esa falta de paz, aunque todo se vea bien, detente. No temas al detenerte. Teme a avanzar sin la paz del Espíritu, porque solo lo que comienza con su presencia termina en su propósito. Lo demás, por bueno que parezca, será un desvío que tarde o temprano te exigirá regresar. La importancia de la obediencia antes de recibir una nueva instrucción. Muchos claman por una nueva palabra, una nueva dirección, una confirmación del cielo, y no entienden por qué Dios guarda silencio, por qué el Espíritu Santo parece callado cuando más necesitan una respuesta. Pero la clave está en esta verdad que muchas veces ignoramos. No puedes recibir la próxima instrucción de Dios si aún no obedeciste la anterior. El cielo no se contradice. El Espíritu Santo no habla por hablar. Su guía es progresiva, sabia, perfectamente ordenada. Y si no obedeciste lo que ya te dijo, no te dará lo siguiente. La obediencia no es una opción, es la base de la comunión con Dios. Cuando Él habla y tú ignoras, no estás solo perdiendo una oportunidad, estás bloqueando el flujo divino en tu vida. No porque Dios te castigue, sino porque no tiene sentido revelarte el siguiente paso si tu corazón no está dispuesto a seguir el primero. El Espíritu Santo no da dirección para alimentar tu curiosidad, la da para transformar tu camino, y solo revela más a los que hacen algo con lo que ya han recibido.
Hay quienes están orando por claridad en decisiones futuras, pero siguen en desobediencia con cosas que Dios les mostró hace tiempo, relaciones que debieron soltar, actitudes que no corrigieron, conversaciones que evitaron, llamados que ignoraron. El Espíritu ya habló, ya mostró, ya inquietó, pero como no era lo que querías oír, lo ignoraste, lo justificaste, lo postergaste, y ahora, mientras suplicas una nueva respuesta, el cielo permanece en silencio, no por castigo, sino porque aún estás en deuda con la obediencia. Dios no negocia con corazones selectivos, no te hablará solo lo que quieres escuchar. Él es Señor, no consejero, y mientras no entiendas que su voz es para ser obedecida, no para ser evaluada, seguirás confundido. Porque el Espíritu Santo no trabaja con personas que le piden dirección, pero no están dispuestas a someterse. Él se manifiesta a los que lo obedecen, no a los que solo lo consultan. La obediencia es una llave espiritual. Abre puertas, libera nuevas revelaciones, alinea el corazón con la frecuencia del cielo. No puedes entrar a la próxima estación si aún estás ignorando las señales de salida de la anterior. Y no importa cuánto ores, cuánto ayunes, cuánto busques confirmación. Si no has hecho lo que ya sabes que Dios te pidió, no recibirás lo que aún deseas saber. A veces no escuchas nada nuevo porque lo que necesitas no es más palabra, es obediencia a la palabra que ya se te dio. El silencio de Dios no es rechazo, es una invitación a revisar tu historial espiritual, a recordar qué fue lo último que Él te dijo, a preguntarte si lo cumpliste, si lo tomaste en serio, si fuiste fiel, porque ahí, justo ahí, en ese punto donde desobedeciste, es donde te desconectaste, y ahí es donde tienes que volver. No esperes que Dios bendiga un camino que comenzó con rebeldía. No esperes que Él te lleve más lejos si en lo pequeño aún no lo honraste. La obediencia no es solo para las grandes decisiones. Es para cada día, para cada conversación, para cada pensamiento. Y cuando vives así, con un corazón rendido y dispuesto, el Espíritu Santo no solo te guía, sino que se deleita en mostrarte cosas que otros nunca escucharán. Porque tú no solo buscas su dirección, buscas obedecerle con todo tu ser. Hoy no pidas más respuestas. Pregunta qué no obedeciste, qué ignoraste, qué aún no soltaste, porque el Espíritu está listo para llevarte más lejos, pero primero necesita encontrarte obediente donde te habló por última vez. Cómo el Espíritu Santo usa la palabra para responderte personalmente. Hay momentos en los que tu alma está clamando por una respuesta, una dirección clara, una voz que interrumpa tu confusión. Miras al cielo esperando una señal, pero no te das cuenta de que ya tienes en tus manos la mayor respuesta que Dios ha dado a la humanidad. Su palabra, no un libro más, no un texto antiguo, no una referencia espiritual. Es la voz viva del Espíritu Santo, codificada en letras, esperando ser activada por la fe de alguien que se atreva a buscar, no con la mente, sino con el corazón rendido. La Biblia no es un accesorio para creyentes, es el canal principal que el Espíritu Santo usa para hablarte con claridad. Mientras tú estás esperando una experiencia sobrenatural, el cielo ya depositó la sabiduría que necesitas entre Génesis y Apocalipsis. Pero no se trata de abrirla al azar ni de buscar versos que encajen con lo que deseas escuchar. Se trata de entrar en ella como quien entra a un lugar sagrado, preguntando: Espíritu Santo, ¿qué quieres mostrarme hoy? ¿Qué parte de esta palabra es tu respuesta para mí ahora? Hay pasajes que ya has leído 1000 veces, pero cuando estás en necesidad profunda y tu espíritu está sensible, el Espíritu Santo los activa, y lo que antes era solo conocimiento se convierte en revelación. Te atraviesa, te guía, te calma, porque la Biblia no fue escrita solo para ser entendida, fue escrita para ser vivida.
y cuando la lees bajo la guía del Espíritu, deja de ser letra para convertirse en alimento que fortalece, lámpara que alumbra, espada que rompe mentiras. Muchos quieren una voz directa del cielo, pero no dedican tiempo a escudriñar lo que ya fue dicho. Quieren respuestas instantáneas, pero no se sumergen en el lugar donde Dios dejó instrucciones eternas. Y por eso siguen confundidos, tomando decisiones sin fundamento, esperando que Dios hable sin haber abierto su palabra en semanas. Pero el Espíritu no contradice lo que ya inspiró. Él habla hoy lo que ya dejó escrito. Y si no lo buscas ahí primero, estás ignorando su voz más clara. Cuando estás confundido, cuando no sabes qué hacer, cuando el alma necesita una palabra urgente, abre la Escritura con reverencia. No como quien revisa una opción más, sino como quien acude al único lugar donde la voz de Dios nunca ha fallado. Y di: háblame, Señor, aquí estoy, haz viva esta palabra para mí. Y entonces el Espíritu comienza a guiar tu mirada, a resaltar frases que se clavan en tu interior, a darte entendimiento donde antes solo había letra. No necesitas saber toda la Biblia de memoria para escuchar a Dios. Solo necesitas acercarte con hambre verdadera, porque donde hay hambre, Él responde con alimento. Donde hay sed, Él responde con revelación, y lo que parecía solo tinta sobre papel se convierte en dirección que te cambia desde dentro. Hay momentos en los que no vendrá nadie a darte una profecía. No recibirás ningún mensaje sobrenatural. Pero estarás a solas, con la Biblia en las manos, y de pronto un versículo será como fuego en tu interior. Te hará llorar, te hará entender, te dará la certeza que tanto estabas buscando. Porque el Espíritu Santo sigue hablando a través de la palabra, y su voz es más actual que cualquier consejo humano. Hoy, si estás esperando una respuesta, deja de buscar en todas partes y abre la Escritura. No para cumplir con una rutina, sino para encontrarte con la voz que nunca se equivoca. La voz que ya ha sido hablada, que sigue viva y que está lista para activarse cuando tú decides escuchar desde un lugar de rendición. El Espíritu Santo sigue usando la palabra como su canal más directo. No la ignores. En ella puede estar esa respuesta que has estado esperando desde hace tanto. La paz como el sí de Dios, cuando tu espíritu se aquieta, aunque todo afuera tiemble. Hay decisiones que no te dejan dormir, caminos que se abren, pero te generan más ansiedad que esperanza. Opciones que a los ojos de todos parecen correctas, pero dentro de ti algo no se alinea. Y también hay momentos en los que no tienes todas las respuestas, no sabes con exactitud qué vendrá después, pero sientes una paz que no se puede explicar, una quietud interna que no encaja con lo que vives por fuera. Esa es la paz del Espíritu Santo. No es una emoción momentánea ni una calma fingida, es una confirmación divina, es su manera de decirte: este es el camino, aunque no lo entiendas todo todavía. La paz de Dios no depende de las circunstancias. No aparece cuando todo está en orden. Se manifiesta en medio del caos. Mientras todo se mueve alrededor, tu espíritu está firme. No porque tengas el control, sino porque sabes quién lo tiene. Y esa paz es más que un sentimiento, es una evidencia, es la huella que el Espíritu Santo deja cuando una decisión está alineada con su voluntad. Cuando Él guía, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas obedecer desde ese lugar de certeza que Él deposita en tu interior. Muchos toman decisiones porque les parece que todo está dado, que las puertas se abren, que las oportunidades son buenas. Pero si no hay paz, no hay bendición, porque no toda puerta abierta viene de Dios, no toda opción favorable es parte de su plan. El enemigo también sabe disfrazar caminos, pero lo que no puede imitar es la paz genuina que solo el Espíritu Santo da.
esa que se mantiene cuando los planes cambian, cuando llegan los desafíos, cuando se alzan voces en contra. La paz del cielo no se apaga con el viento. Permanece porque no nace de lo externo, nace de la presencia. Y hay decisiones que parecen arriesgadas, que rompen tu lógica, que no tienen respaldo humano, pero si el Espíritu te guía, si sientes esa paz que no puedes explicar, esa confianza que no nace de ti, entonces no lo dudes. Porque esa paz es el sello del cielo, es la forma en que Dios te dice, estoy contigo, sigue caminando. No necesitas que todos lo entiendan, no necesitas que todo encaje. Solo necesitas esa paz que aquieta tus preguntas y te afirma aunque aún no veas el destino completo. También hay decisiones que deseas tomar, pero no hay paz. Todo parece listo, pero dentro de ti hay tensión. No estás en pecado, no estás haciendo algo malo, pero sabes que no es el momento o no es el camino. Y ahí es donde debes frenar, porque moverte sin paz, aunque todo parezca perfecto, es peligroso. La paz no siempre confirma lo que deseas, pero siempre confirma lo que el Espíritu aprueba. Y si falta, aunque todo lo demás esté presente, no es tiempo de avanzar. El Espíritu Santo no juega con tus emociones, no te ilusiona para luego dejarte caer. Él guía con firmeza, pero también con ternura. Y su paz no es la que el mundo ofrece, es una seguridad espiritual que muchas veces desafía lo lógico, que te permite dormir en medio de la tormenta, como Jesús en la barca, que te permite esperar cuando todo urge, que te da una sonrisa en medio del dolor, no porque estés negando la realidad, sino porque estás confiando en la verdad. Si hoy estás pidiendo una señal, escucha tu paz. No la paz que creas tú con tus argumentos, sino esa que permanece cuando callas tu mente, cuando entregas tu voluntad, cuando dejas de controlar. Esa paz es una brújula del Espíritu. Te indica por dónde sí, por dónde no, por dónde esperar. No la ignores, no la minimices. Es más poderosa que 1000 confirmaciones externas. Cuando el Espíritu Santo dice sí, tu espíritu lo sabe. No porque entiendas todo, sino porque dentro de ti hay una serenidad que no puedes fingir. Ese es el sello. Ese es el lenguaje. Ese es el sí de Dios. Si lo tienes, camina. Si no lo tienes, espera. Porque fuera de esa paz no hay dirección segura, solo ruido, solo presión, solo caminos que terminan desviándote. Cómo el Espíritu Santo habla a través de una persona sin que esa persona lo sepa. Hay momentos en los que el cielo usa las voces más inesperadas para entregarte la respuesta que tu alma está buscando. No siempre vendrá un profeta con una palabra directa. No siempre recibirás un mensaje sobrenatural mientras oras. A veces, el Espíritu Santo elige hablarte a través de alguien común en una conversación cotidiana sin que esa persona tenga idea de lo que tú estás viviendo. Porque Dios no necesita títulos ni escenarios. Él solo necesita un corazón dispuesto a escuchar y otro dispuesto a hablar sin saber que está siendo usado. Una conversación en medio del trabajo. Un mensaje que llega sin que lo hayas pedido. Un consejo que parece fuera de lugar, pero que impacta directo en tu espíritu. Todo eso, cuando estás alineado con el Espíritu, se convierte en respuesta, porque Él no está limitado a lo sagrado. Él invade lo cotidiano, y muchas veces lo hace para sorprenderte, para quebrantar tu lógica, para que sepas que está atento a cada detalle, incluso cuando tú pensabas que ya nadie sabía lo que llevabas por dentro. El Espíritu puede usar la voz de tu madre, la de un amigo, la de un desconocido en la calle, la de un predicador en un video, la de un niño que no entiende lo que dice, pero dice justo lo que necesitas. Puede venir en forma de corrección, de afirmación, de dirección.
Y aunque el que lo dice no tenga intención de tocar tu vida, tú sabes que eso no fue casualidad, porque tu espíritu reacciona, tu interior se estremece, tus lágrimas brotan, y aunque todo parezca normal, tú sabes que acabas de recibir una palabra del cielo disfrazada de voz humana. Muchas veces, el problema no es que Dios no esté hablando, es que tú estás esperando una forma específica y por eso no reconoces su voz cuando llega en maneras inesperadas. Esperas un susurro espiritual, pero Él decide hablarte en una conversación espontánea. Estás buscando una visión, pero Él responde en una charla entre risas. Estás esperando un sueño revelador, pero Él habla a través de un consejo que parecía irrelevante. Porque así es el Espíritu, no se limita a tus métodos, se mueve con libertad para encontrarte donde estés. Hay momentos en que necesitas confirmar si algo viene realmente de Dios. Y cuando no lo tienes claro, basta con decir, Espíritu Santo, si esto viene de ti, confírmalo. Y al poco tiempo, alguien dice exactamente lo que estabas orando en secreto. Y tú sabes que eso no fue coincidencia. Fue dirección, fue intervención, fue el cielo hablándote a través de alguien que ni siquiera sabía que estaba siendo usado. El Espíritu Santo es maestro en usar lo sencillo para comunicar lo profundo, lo inesperado para liberar lo eterno. No necesitas estar en un lugar espiritual para recibirlo. Solo necesitas tener el oído abierto y el corazón rendido. Y cuando eso ocurre, estás listo para discernir su voz en cualquier lugar. No subestimes ninguna conversación, no descartes ninguna frase que resuene dentro de ti, porque en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier boca, Dios puede hablar. Tal vez alguien ya te habló lo que necesitabas oír, pero lo pasaste por alto. Vuelve a recordar. Vuelve a repasar lo que escuchaste esta semana, este día, este momento. Tal vez esa palabra no fue una opinión, fue una instrucción. Tal vez no fue casualidad, fue una estrategia del cielo. El Espíritu Santo habla y muchas veces lo hace a través de quienes ni siquiera saben que están siendo usados. Y si lo reconoces, si lo confirmas en tu espíritu, no lo ignores. Obedece. Responde. Porque cuando el cielo habla por medio de una boca humana, lo hace con la misma autoridad que si lo hiciera desde una nube. Es Dios. Y cuando Dios habla, lo único que espera es un corazón que diga, sí, Señor, tú hablaste, yo escucho, yo obedezco. La respuesta que no esperabas, pero que el Espíritu sabe que necesitas. Pides una señal, clamas por dirección, esperas una palabra que confirme tus planes, que te impulse hacia donde ya querías ir. Pero lo que recibes no se parece en nada a lo que esperabas. No encaja con tus deseos, no valida tu lógica, no se alinea con tus tiempos. Y es ahí donde muchos se frustran, donde se sienten ignorados, confundidos, hasta rechazados por Dios. Pero lo que no entienden es que el Espíritu Santo no responde para complacerte, responde para transformarte. Su voz no siempre viene a decir lo que tú quieres oír. Muchas veces viene a revelarte lo que no sabías que necesitabas. Estás esperando que Dios diga sí a tu propuesta, pero Él responde con un no que te incomoda. Esperas que te diga avanza y Él te dice detente. Esperas que confirme a esa persona, a ese lugar, a ese plan, y Él guarda silencio o te redirige completamente. Y en el momento todo en ti se resiste, tu carne no lo acepta, tu mente no lo entiende, pero en el fondo tu espíritu sabe. Sabe que esa respuesta, aunque no se parezca a lo que pediste, es exactamente lo que necesitas para no desviarte. La voz del Espíritu Santo no se rinde a tu expectativa, se alinea con el propósito de Dios, y su propósito es siempre mayor que tu comprensión.
Él ve lo que tú no ves. Él conoce el desenlace desde el principio. Y por eso, a veces, su respuesta no se parece a lo que anhelabas, pero sí te lleva a donde realmente debes estar. Él no guía por emoción, guía por eternidad. Y lo que hoy te frustra, mañana lo vas a agradecer con lágrimas en los ojos. Cuando el Espíritu dice no, no está cerrándote una puerta por castigo, está protegiéndote de algo que tú no alcanzas a ver. Está cerrando caminos que parecen buenos, pero llevan a dolor. Está evitando que malgastes tiempo, energía y corazón en lugares donde su presencia no está. Ese no que duele ahora es el sí que abre una mejor historia más adelante. Porque cuando Dios niega algo, no lo hace desde la falta, sino desde la abundancia de lo que ya ha preparado para ti. Y cuando Él dice, espera, no está olvidando tu clamor. Está trabajando en tu interior, moldeando tu carácter, alineando cada pieza, preparando tu espíritu para que cuando la respuesta llegue, no solo la recibas, sino que puedas sostenerla. Porque no es suficiente con que Dios te dé lo que pides. Él quiere que tengas la madurez para vivir dentro de su voluntad sin destruirte por dentro. Tal vez lo que más necesitabas no era una confirmación, era una corrección. Tal vez no necesitabas avanzar, necesitabas rendirte. Tal vez no era momento de decidir, era momento de sanar. Y el Espíritu Santo, que conoce cada rincón de tu alma, que ve más allá de tus palabras, te responde desde la verdad, no desde tu urgencia. Y si aprendes a aceptar su voz tal como viene, sin exigirle que se ajuste a tus expectativas, entonces tu vida espiritual se elevará a una nueva dimensión. Muchos no escuchan a Dios porque lo buscan solo para que valide sus ideas, y cuando Él dice algo distinto lo descartan, lo dudan, lo ignoran. Pero si de verdad quieres una respuesta del Espíritu, tienes que estar dispuesto a recibir también lo que no coincide con tu deseo. Porque su voluntad no siempre se siente cómoda, pero siempre produce vida, siempre trae paz, siempre libera, siempre transforma. Hoy puede que estés luchando con la respuesta que recibiste, puede que estés en duelo por el no que el cielo te dio, puede que estés esperando algo que aún no llega, porque Dios ya decidió que no es lo que necesitas. Pero si confías, si te rindes, si dices, no entiendo pero acepto, entonces verás cómo todo se acomoda, cómo el dolor cede, cómo el tiempo revela que la voluntad de Dios fue mejor que tus planes. El Espíritu Santo no está interesado en cumplir tus deseos. Está comprometido con tu destino, y si su respuesta no se parece a lo que pediste, es porque lo que necesitas es mucho más profundo. Confía en su voz, aunque contradiga la tuya, porque Él nunca se equivoca. Testimonios bíblicos de respuestas divinas en momentos de crisis. La Biblia está llena de momentos en los que hombres y mujeres se encontraron al borde del colapso, en situaciones de angustia, soledad, confusión o peligro, clamando por una respuesta que cambiara todo. Y en esos momentos Dios no guardó silencio. El Espíritu Santo habló, y lo hizo de formas tan personales, tan inesperadas, tan profundas, que transformaron no solo la situación, sino también el corazón de quienes escucharon. José fue vendido, traicionado por sus propios hermanos, y durante años pareció estar olvidado. Prisión, soledad, injusticia. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué tanto silencio? Pero el Espíritu no estaba ausente, estaba orquestando cada detalle para que José llegara justo al lugar donde sería usado para salvar a naciones enteras. La respuesta de Dios no vino como un escape milagroso, sino como un proceso sostenido por propósito. Cuando llegó el momento, el don que José cargaba fue activado, y el Espíritu Santo le dio la sabiduría para interpretar los sueños de Faraón.
La respuesta que tanto esperó no solo lo sacó de la cárcel, lo posicionó como instrumento del cielo. Elías, después de vencer a los profetas de Baal, cayó en una crisis emocional. Huyó, se escondió en una cueva, deseó morir. El profeta de fuego ahora estaba quebrado. ¿Y cómo respondió Dios? No con otro milagro visible, no con fuego ni truenos. El Espíritu Santo habló en un silbo apacible, suave, íntimo. No vino a gritarle, vino a restaurarlo. No le dio una estrategia inmediata, le recordó que no estaba solo, que todavía había camino, que su voz no siempre se manifiesta en lo espectacular, sino en lo personal. La respuesta de Dios a Elías fue una presencia que lo levantó desde dentro. Pablo, el apóstol incansable, también vivió silencios. Quiso predicar en ciertas regiones, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. En su mente no tenía sentido. Era bueno predicar. ¿Por qué cerrarle puertas? Pero la respuesta divina vino en forma de restricción, porque Dios no solo responde con caminos abiertos, también con límites sagrados. Luego, en sueños, Pablo recibió una visión clara de un varón macedonio pidiendo ayuda. Ahí comprendió. El Espíritu lo estaba redirigiendo hacia un propósito mayor. Su obediencia a esa respuesta lo llevó a impactar Europa, abrir iglesias y escribir cartas que aún hoy cambian vidas. María, una joven sin nombre ni fama, recibió una de las respuestas más extraordinarias del cielo. No la pidió, no la esperaba, pero cuando el ángel habló, su alma se quebrantó y el Espíritu Santo la cubrió, la llenó, la transformó en portadora del Salvador. Su única preparación fue un corazón dispuesto a decir, hágase conmigo conforme a tu palabra. La respuesta que recibió fue una asignación imposible para la lógica, pero perfecta para el cielo. Porque Dios no busca lo lógico, busca lo disponible. Pedro, después de negar a Jesús, vivió el silencio más devastador de su vida. Su traición lo aplastaba. Pensó que ya no tenía lugar en el reino, pero después de la resurrección, Jesús lo buscó, no para juzgarlo, no para exponerlo, sino para restaurarlo. ¿Me amas? Fue la respuesta más poderosa que Pedro necesitaba. No fue una instrucción, fue una reconciliación. Y esa respuesta lo levantó para predicar con poder, para ser el vocero del Pentecostés, para liderar con un corazón que sabía lo que era fallar y ser perdonado. Cada historia en la Escritura es una prueba de que Dios sí responde y lo hace justo en el punto más vulnerable. No siempre como esperas, pero siempre como lo necesitas. Él habla a través del proceso, del quebranto, del susurro, del sueño, de la puerta cerrada, del ángel, del fuego o del silencio lleno de presencia. Lo importante no es cómo responde, lo importante es que estés dispuesto a reconocerlo, incluso cuando su voz se disfraza de algo que nunca imaginaste. El mismo Espíritu Santo que habló a ellos es el que está contigo ahora. No ha cambiado, no se ha debilitado, no se ha alejado, y si lo hizo con ellos en medio de la crisis, lo hará contigo también. Lo único que necesitas es quedarte en el lugar de rendición y su voz llegará, como siempre llega, justo a tiempo. ¿Qué hacer mientras esperas una respuesta? Activar tu espíritu sin desesperar. La espera puede ser el campo de batalla más intenso para tu fe. No es el momento de la promesa ni el del cumplimiento. Es ese terreno incierto en el que no sabes cuánto falta, no entiendes qué está pasando y todo dentro de ti grita por moverse, por decidir, por hacer algo que acorte el silencio. Y ahí es donde muchos se desgastan espiritualmente, porque no saben qué hacer mientras esperan, porque creen que la espera es pasividad, pero no lo es. La espera es un altar. Es el lugar donde el Espíritu Santo forja carácter, entrena discernimiento y madura corazones que no buscan una solución,
sino una comunión más profunda. Esperar no es cruzarse de brazos. Esperar no es distraerse hasta que llegue una señal. Esperar es preparar el espíritu para recibir correctamente lo que viene. Es afinar el oído espiritual, es levantar un corazón rendido, es caminar en obediencia con lo poco que ya sabes. Porque mientras tú crees que no está pasando nada, el cielo está probando si puedes mantener la fe sin garantías visibles, si puedes seguir orando sin emoción, si puedes alabar sin que todo tenga sentido, si puedes avanzar sin haber recibido todos los detalles. El Espíritu Santo te habla en la espera, no solo al final. Pero su voz en ese proceso no siempre viene con nuevas instrucciones. A veces viene en forma de firmeza interior, de constancia, de paz que no se mueve aunque el calendario avance. Y si te dejas llevar por la ansiedad, por el temor, por la necesidad de respuestas inmediatas, puedes tomar decisiones que te saquen del diseño perfecto que Dios tenía preparado para ti. Lo que haces mientras esperas determina cómo vas a recibir lo que Dios quiere darte. Porque si lo haces desde la impaciencia, lo apresurarás. Si lo haces desde el miedo, lo bloquearás. Pero si lo haces desde la fe, abrirás el cielo. Porque el que espera adorando, el que espera sirviendo, el que espera amando, se vuelve más sensible, más fuerte, más preparado para llevar lo que antes no podía cargar. Mientras esperas, activa tu espíritu. No dejes que tu alma grite más fuerte. Llena tus días de oración intencional, no solo pidiendo, sino escuchando. Busca la palabra no como un pasatiempo, sino como un canal de vida. Rodéate de voces que te edifiquen. Apaga el ruido que alimenta tu carne. Mantente obedeciendo lo que ya sabes que Dios te pidió, porque si eres fiel en lo pequeño, en lo simple, en lo rutinario, Él sabrá que estás listo para la respuesta mayor. Hay una falsa creencia de que cuando Dios no habla, todo está detenido. Pero la verdad es que el silencio de Dios es también parte de su estrategia. Y si lo entiendes, ya no verás la espera como un castigo, sino como una invitación a confiar sin condiciones. A demostrar que tu fe no depende de resultados visibles, sino de una relación profunda con el Espíritu que habita en ti. La espera bien vivida se convierte en adoración, en una declaración diaria que dice: no necesito verlo para seguir creyendo. No necesito oírlo cada día para saber que está guiándome. No necesito confirmación constante para mantenerme en pie. Ese tipo de fe conmueve el cielo. Ese tipo de corazón recibe no solo respuestas, sino acceso a una dimensión de intimidad donde el tiempo ya no desespera, sino que edifica. Y cuando menos lo esperes, cuando ya hayas dejado de exigir una respuesta específica, cuando tu alma esté rendida y tu espíritu fortalecido, la voz de Dios vendrá, no porque presionaste, sino porque estuviste dispuesto, no porque supiste qué hacer, sino porque decidiste confiar. Y esa voz no solo te dará dirección, te recordará que, aún en la espera, nunca estuviste solo. ¿Cómo saber que ya recibiste una respuesta, aunque no te diste cuenta? Hay ocasiones en las que tu oración fue contestada, tu clamor fue escuchado, tu necesidad fue atendida, pero no lo notaste, porque esperabas una respuesta específica, una forma concreta, una voz inconfundible, y no entendiste que el Espíritu Santo ya te había hablado. Y en lugar de caminar en obediencia, te quedaste esperando algo que ya había llegado. La confusión no fue por la falta de respuesta, sino por la falta de sensibilidad. Porque muchas veces Dios responde sin espectáculo, sin anunciarlo con luces. Responde con una paz que se instala en medio del caos, con una palabra sencilla que se repite sin que nadie la sepa, con una convicción que no se apaga aunque tu mente no la entienda del todo.
El Espíritu Santo no siempre responde como tú imaginas. No siempre habla desde una experiencia sobrenatural. A veces lo hace con una certeza que llegó un día y nunca se fue, con una palabra que se sembró en tu espíritu y, aunque no tenga lógica, no te deja moverte hacia otro lado, con una oportunidad que se abrió sin explicación, con una puerta que se cerró, a pesar de todos tus intentos por mantenerla abierta. Y lo que no has entendido es que esa paz que permanece, ese no que insistió, ese cambio que ocurrió sin tu intervención, ya fue la respuesta. Muchos siguen orando por dirección cuando en realidad deberían estar actuando sobre lo que ya se les mostró, porque esperan una repetición, una confirmación más, una señal más evidente. Pero Dios ya habló, y repetir lo que ya dijo no es su costumbre. Él no se repite cuando tú no prestas atención. Él espera que actúes con fe sobre lo que ya recibiste. Que te muevas creyendo que ese susurro que te cambió por dentro, esa palabra que no pudiste ignorar, ese consejo que se clavó como espada en tu alma, no fue coincidencia. Fue el cielo respondiendo en su idioma más íntimo. Si al mirar hacia atrás reconoces momentos en los que todo parecía alinearse, si recuerdas sensaciones de paz en decisiones que aún no te atreves a tomar, si revives frases, versículos o pensamientos que regresan una y otra vez sin razón aparente, detente, examina, no lo descartes. Tal vez no fue solo emoción, tal vez fue respuesta, y si lo fue, el Espíritu no te lo va a volver a gritar. Esperará que lo creas, que lo abraces, que lo obedezcas. La madurez espiritual no consiste en recibir palabras todo el tiempo, sino en reconocerlas cuando llegan y caminar conforme a ellas. Dios no juega al escondite. Él quiere que entiendas su voz, pero también quiere que crezcas, que no dependas de señales externas, que te conviertas en alguien que camina por convicción, no solo por confirmación. Si estás esperando otra respuesta, pero sabes que hay una palabra que ha estado rondando tu interior desde hace días, semanas o incluso meses, tal vez esa era la voz que no supiste reconocer en su momento. No esperes que venga con otra forma. Vuelve al lugar donde la escuchaste. Vuelve al punto donde sentiste paz. Vuelve a la convicción que se encendió en medio de tu oración. Ahí está la respuesta. No tienes que buscar algo nuevo, solo tienes que obedecer lo que ya fue dicho. Y si aún dudas, ora así. Espíritu Santo, si ya me hablaste y no supe reconocerte, ten misericordia. Trae a mi memoria lo que dijiste, haz que se encienda de nuevo esa palabra. No quiero ignorar tu voz ni retrasar tu plan. Y Él, en su amor, te dará la claridad que necesitas para actuar con certeza. Porque su voz no se borra, solo espera ser reconocida. Has estado buscando una respuesta que tal vez ya tienes. Ahora es el momento de actuar sobre ella. Porque cuando caminas sobre la voz de Dios, el suelo se forma debajo de tus pies. Aunque no lo veas todo, si Él ya habló, lo único que falta es que tú creas. No se trata de si Dios te está hablando. La verdadera pregunta es, ¿estás escuchando con un corazón rendido o solo con oídos impacientes? Porque su voz no está ausente. Su dirección no es un misterio inalcanzable. El Espíritu Santo no es un guía ocasional que aparece solo en emergencias. Él es la presencia constante, la voz que susurra entre el ruido, el susurro que grita más fuerte que tus temores cuando decides aquietar el alma y rendir la voluntad. Tal vez llegaste a este mensaje cargando preguntas que te han quitado el sueño. Tal vez estás en un punto donde no saber qué hacer se ha vuelto un peso insoportable. Has clamado, has orado, has pedido confirmaciones, señales, respuestas que rompan la confusión. Pero Dios no responde a gritos, responde a rendición. Y hoy, si algo quedó claro, es que su voz no necesita grandes producciones para ser poderosa.
necesita espacio, necesita atención, necesita que tú decidas confiar aunque no todo esté claro. Hoy es el día en que puedes dejar de vivir a ciegas, puedes parar de mendigar dirección y empezar a caminar con convicción. No porque lo sepas todo, sino porque sabes quién te guía. El Espíritu Santo no vino a darte un mapa, vino a caminar contigo, y mientras caminas, mientras decides confiar, mientras te atreves a obedecer lo que ya sabes, su voz se vuelve más clara, su guía más firme, su paz más profunda. Este es el momento de soltar tu necesidad de control, de dejar de insistir en que las respuestas vengan a tu manera. Es tiempo de decir: Espíritu Santo, ya no quiero solo soluciones, quiero tu presencia. Ya no quiero una respuesta que encaje con mis deseos. Quiero tu dirección, aunque me saque de mi zona de comodidad, aunque me rete, aunque me obligue a cambiar. Haz de este momento un altar. Que tu clamor no sea por una nueva palabra, sino por un corazón nuevo. Que tu oración no sea solo háblame, sino hazme sensible a tu voz, aunque venga en formas que no esperaba. Porque una vida guiada por el Espíritu no es la que recibe más señales, es la que responde con más obediencia. Y si sientes que aún no sabes qué hacer, entonces haz esto. Detente, adora, recuerda la última vez que tu espíritu tuvo paz verdadera. Ahí es donde lo oíste, ahí es donde su voz empezó. Y tal vez solo necesitas volver, no para recibir algo nuevo, sino para activar lo que ya fue dicho. No estás solo, no estás olvidado, no estás confundido sin propósito. Estás siendo entrenado para vivir en la frecuencia del cielo. Y a partir de hoy, si decides rendirte, si decides confiar, si decides obedecer, el Espíritu Santo no solo te va a hablar, va a caminar contigo. Y lo que antes era silencio, ahora será una conversación continua. Lo que antes era confusión, será claridad. Lo que antes era ansiedad, será descanso. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad y también hay dirección. Ahora ora, no con desesperación, sino con rendición. Ora diciendo: Espíritu Santo, rindo mi necesidad de respuestas rápidas. Renuncio a la ansiedad por saberlo todo. Hoy elijo confiar en ti, aunque no tenga todo claro. Hoy decido que tu voz sea suficiente para mí. Habla, Señor. Estoy aquí, dispuesto, rendido, listo para escuchar y obedecer. Si esta palabra encendió algo en ti, escribe en los comentarios con fe y convicción. Hoy decido rendirme y escuchar solo al Espíritu Santo. Que tu declaración sea una semilla que abra una nueva temporada de intimidad, obediencia y dirección divina sobre tu vida. Amén.